el tema de la enseñanza, de la comprensión. Voy a hacer un breve repaso de los aspectos que tenemos que tener en cuenta para ver luego también revisar la propuesta de enseñanza de la comprensión. Y para poder enseñar un proceso tenemos que conocerlo. Lo que vimos anteriormente es que comprender un texto implica formar una representación mental del significado que ese texto está transmitiendo. Es decir, una representación mental que incorpora los elementos de ese texto, si es un cuento, los personajes, los lugares, los eventos, si es un texto expositivo, el tópico sobre el que habla y, bueno, todos los elementos que aparecen en ese texto. Y es un proceso, como vimos, de activación e inhibición de conocimientos. A medida que leemos, vamos activando y activando conocimiento relacionando en la información que proporciona el texto con el conocimiento que tenemos almacenado en nuestra memoria a largo plazo. Por supuesto que si no tenemos ese conocimiento, no lo podemos activar y vimos que el conocimiento es fundamental. Antes de leer un texto, los chicos tienen que conocer el 95% de las palabras y además hay que activar conocimiento que requieren para procesar, que se requiere para procesar ese texto y también, si no lo tienen los chicos, por eso es todo el trabajo antes de la lectura, hay que activarlo y relacionarlo, como dijimos, con ilustraciones, con videos, lo cual genera también un gran desafío, eh, trabajar con otras fuentes de conocimientos. Bueno, en este caso hay otro aspecto que no tratamos, por eso volví atrás, porque sigo reformulando los powers y los elementos. Bueno, la información este es el cuadernillo 1 o el cuadernillo 2, en realidad ya no recuerdo. ¿Qué es lo importante? Que uno de los aspectos que tenemos que enseñar a activar información, tenemos que enseñar a inhibir información, tenemos que enseñar a realizar inferencias, tenemos que enseñar a jerarquizar la información, es decir, a tomar la información más importante. Y esto es un trabajo que hay que realizarlo en forma muy sistemática, sobre todo en el segundo ciclo de primaria, cuando vamos a trabajar comprensión y producción de textos junto con el aprendizaje a partir de los textos. Entonces es muy importante hacer primero una lectura dialógica, que ya hablamos de la lectura dialógica, igual lo vamos a retomar con un antes, durante y después. Y luego de una primera lectura, puede ser en otro momento, se hace una segunda lectura y se va trabajando párrafo por párrafo y anotando cuál es la información más importante de cada uno de los párrafos. Y esto puede llevar a es decir, en general, y es lo que vamos a ver en esta reunión, vamos a trabajar comprensión y producción. Es decir, comprensión de textos escritos que van a ser disparadores para la escritura de textos. Vamos a ver planteos generales de cómo vamos a hacer ese juego entre comprensión y producción. Entonces, luego de esa lectura, en el pizarrón se vuelve a leer párrafo por párrafo, como dije antes, y la información más importante de cada párrafo se escribe en el pizarrón. Luego se borra y los chicos en su carpeta escriben los eventos, vuelven a leer ellos el texto y cada uno escribe en su carpeta los eventos más importantes. Pero no podemos esperar a que los chicos puedan hacer un resumen si no les enseñamos a señalar, a escribir, a identificar
a identificar y luego escribir la información más importante de todos los textos. Otro tema muy importante es la inferencia y ya hemos visto que los textos proponen muchas inferencias. Vamos a leer hoy un texto que realmente es un desafío por la cantidad de información implícita que trae. Estos son ejemplos que están en los cuadernillos de enseñanza de la comprensión y producción de textos. Este es un texto muy lindo. eh, Creo que no lo habíamos visto. No sé si se acuerdan si lo habíamos visto o no. Yo creo que no. Sobre los yámanas y el tema de la importancia que tenía para esa cultura el fuego por el frío en el que vivían. Y hay admirados, voy a detenerme solo en esta parte. Está hablando de que encienden el fuego todas las noches, bueno, todo lo que hacen con el fuego, y dice, admirados por su obra. Es decir, ahí hay una metáfora que es muy compleja para los chicos. ¿Cuál es la obra? La obra es precisamente el hecho de poder tener y mantener el fuego. Bueno, después hacemos todo un trabajo sobre de comprensión, pero nos detenemos en este texto en esa información que tienen que inferir y es muy difícil de inferir. Vimos también inferencias en todo tipo de texto, inferencias que creo que lo hemos visto. En este caso estamos en una actividad de repaso, de práctica, porque la lectura dialógica trabaja con todas las estrategias de comprensión. En la lectura dialógica activamos la información junto con los chicos, inhibimos información, relacionamos, realizamos inferencias, vamos a jerarquizar la información más importante, pero también vamos a hacer práctica, ¿no es cierto? Con textos breves, entonces los chicos tienen que decir cumpleaños de su hija, a qué se refiere, es decir, a qué se refieren esas palabras que están resaltadas en textos breves, que a nosotros nos parecen muy sencillos, pero a los chicos les cuesta en general. Bueno, ya vimos la lectura dialógica, como antes de la lectura, bueno, dijimos que es una situación de lectura interactiva, que van a interactuar los chicos con el texto, que van a participar activamente de su proceso de comprensión a través de las intervenciones que se hacen durante la lectura. Entonces, hay tres momentos: antes de la lectura, durante la lectura y luego de la lectura para trabajar las estrategias de comprensión. Y esto lo hacemos con todos los textos, sean cuentos, sean experiencias personales, sean textos expositivos. Ya en segundo ciclo vamos a incorporar muchos más textos expositivos y hoy es lo que vamos a ver y revisar. Bueno, como dijimos antes de la lectura, indagar qué información tienen los chicos, si no la tienen, proporcionarla, activar esa información, porque cuando uno habla y dice, bueno, en este cuento aparece tal animal, buah, ¿cómo es? Es decir, estamos activando información y explicar lo que puede no ser fácil eh, o la información que no pueden tener. El otro tema que vimos también es el de las definiciones, cómo las definiciones de diccionario son muy complejas y cómo nosotros en las guías de docente buscamos definiciones simples. No van los chicos al diccionario porque no pueden entender esas definiciones. Bueno, tomemos cualquiera. Gran masa de agua normalmente dulce acumulada en depresiones del terreno. Ya masa de agua es difícil. Acumulada también es difícil. Depresiones del terreno ya es una palabra que no conocen. Es decir, esto lo que nos muestra es un trabajo muy interesante que han hecho dos investigadoras chilenas,
es la dificultad que presentan, perdón, perdón, no tenía el teléfono apagado, cosa que nos suele suceder. Bueno, entonces nos muestran las dificultades que presentan, como le estaba diciendo, las definiciones de diccionario. Bueno, la necesidad de conocimiento previo, creo que esta lectura ya la vimos, es un texto en el que aparecen dos animales, la pantera y el jabalí, aparecen, bueno, lo que hacemos antes de la lectura, de revisar cómo es cada uno de estos animales, dónde se encuentran y, por supuesto, el nuevo vocabulario, escribirlo en el pizarrón, trabajar ese nuevo vocabulario, porque además si ustedes miran este vocabulario, presenta dificultades ortográficas. Es decir, en general hay palabras poco frecuentes y que presentan dificultades ortográficas, que si los chicos no las ven, no las escriben, no las leen, no van a aprender a incorporar esas palabras. Y durante la lectura vamos a hacer pausas breves, nuevamente para aclarar la información, para activarla, para comentar y trabajar sobre el texto que estamos leyendo. Bueno, esto creo que ya lo hemos visto. Durante las pausas que hacemos, ahora son textos más extensos, y habíamos llegado hasta este punto en el que, por supuesto, no tienen que estar los números, yo no los sé sacar, ya se los comenté, pero esta es la actividad de comprensión que van a hacer los chicos. Es decir, van a leer las oraciones y van a leer las oraciones y las van a organizar de acuerdo al orden que tienen en el texto. Es decir, esta es una de las tantas actividades después de retomar y repasar y reconstruir lo que dice el texto, una de las actividades que se pueden realizar, por supuesto, luego de una segunda lectura. Bueno, quería detenerme, este es otro texto. Vamos a ver este texto que es muy complejo en cuanto a ay, no puedo sacar, perdón, pero no puedo sacar la barra de abajo, no sé cómo sacarla, y entonces no veo lo que dice, pero bueno, lo voy a subir si puedo. No, no puedo. Bueno, este texto es un texto que es en realidad una narrativa sobre una casa inteligente. Antes de leer el texto, entonces se trabaja sobre cuáles son las actividades que hay que hacer todos los días en la casa, que las hacen las personas, pero que los avances tecnológicos permiten que se reemplace esas actividades, es decir, que se reemplace la persona que tiene que realizar esas actividades y que las pueda realizar la casa. Y otro tema que aparece es el de la empatía en este cuento, y entonces es importantísimo, importantísimo explicar qué es la empatía, la capacidad de sentir y entender lo que le pasa a los demás, y bueno, y dar ejemplos para que los chicos puedan comprender este texto, que van a ver que tiene serias dificultades por la cantidad de inferencias que requiere. Bueno, a- a- acá comienza el texto. Este, por ejemplo, hay una palabra que extinguido que no es nada frecuente y no se explicó antes, porque antes de la lectura vamos a explicar algunas palabras, pero no podemos explicar todas. Entonces se le da, en el momento de leer el texto, se da un sinónimo.
las casas a las que personas debían hacer todo por ellas mismas se habían extinguido. ¡Qué barbaridad! ¿Se imaginan? Una casa en la que tuvieran que prepararse la comida, lavarse los dientes por sus propias manos y además limpiar la mimisa. Un hogar nada eficiente. Eficiente acá también es una palabra que requeriría un sinónimo, me parece, porque es una palabra compleja. Bueno, cuenta entonces que una casa inteligente fue la de Nicolás, que los padres trabajaban todo el día y que, bueno, que tomaron un prototipo, es decir, un modelo, una prueba de asistente que iba a realizar todas las actividades e iba a ayudar a la mamá y iba a cuidar a Nicolás. Bueno, es una primera pausa, que es una casa inteligente, porque dice que hacer todas las cosas de la casa es una barbaridad. Es decir, acá tienen que hacer muchas inferencias los chicos. ¿Por qué es una barbaridad hacer todas las cosas? ¿Por qué? Porque ya están pensando en los robots que van a hacer todas las cosas por ellos y sobre todo aquellas tareas que a uno no le interesa hacer y que pueden ser reemplazadas por una máquina que las va a hacer. Bueno, ¿qué tienen las casas inteligentes? Asistentes que ayudan, ¿cómo se llaman? Bueno, esto algunas preguntas y alguna información es literal, pero había otras que requerían una importante inferencia. Entonces, dice que Electra tenía un programa de empatía y sensibilidad. ¿Ven por qué había que hablar de empatía? Lo que le ayudaba a relacionarse con los sentimientos y las emociones de las personas para ser más eficiente en su trabajo. Vuelve a aparecer la palabra eficiente. Bueno, a Nicolás le gustaba, la madre la dejaba antes de irse, dejaba programada Electra para despertar a Nico a las 7. Y exactamente a esa hora sonaba una alarma estruendosa y se levantaban las cortinas para que la luz, bla, bla, bla. El caso es que Nicolás cerraba los ojos con tanta fuerza, golpeaba con A y se escondía debajo de las sábanas. Estas acciones de Nico activaban el circuito de empatía de Electra. Fíjense que acá tienen que hacer una inferencia importantísima. ¿Qué significa? Que activaban el circuito de empatía de Electra. Y lo que hace a continuación, quien enseguida bajaba las cortinas y transformaba la estridente alarma en una suave melodía. Así conseguía despertar a Nico a las 10 de la mañana. Es decir, que este párrafo implica hacer una inferencia. ¿Cuál es la inferencia? Que Electra siente que Nico no se quiere despertar temprano. Entonces se activa ese circuito de empatía y Electra lo deja dormir hasta las 10 de la mañana. Bueno, esta es una pausa. Se retoma lo que se leyó hasta ese momento. ¿Y qué pasaba con Electra? Sentía empatía. Y entonces, ¿qué pasaba? Llegaba tarde a la escuela. Es decir, todas las inferencias que tienen que realizar se realizan durante la pausa. Luego le preparaba el desayuno. Para eso se activaba un programa instalado en la cocina que preparaba el café con leche junto con unos panqueques con fruta. A Nicolás le encantaban esos desayunos. Fíjense ahora la inferencia. Lo hacían sentir una persona grande y autónoma, bueno, que hace cosas por sí misma. Iba al cuartito de las herramientas a buscar la escalera para poder despegar los panqueques del techo. Los servía en el único plato que había quedado sano, porque era de plástico, claro, y se disponía a sacar todas las cáscaras de huevo antes de comerlo. Es decir, acá la inferencia que hay que hacer es que Electra hacía todo mal. Los panqueques los tiraba al techo, le dejaba cáscaras y además rompía los platos, porque dice que queda un único plato. Fíjense, en este párrafo, nosotros hemos trabajado con este texto y a los chicos les cuesta muchísimo, aún los chicos de segundo ciclo. ¿Pero por qué? Por las inferencias que tiene que realizar.
Luego subía a la mesada, Nicolás, y con un sorbete se disponía a tomar el café con leche de la pileta de la cocina que muy hábilmente él había tapado con el tapón para el desagüe. Es decir, que otro error de Electra que hacía el desayuno adentro de la pileta de la cocina. Bueno, después de desayunar llegaba la hora del baño. Baño de inmersión, claro que Nico, después de las primeras ampollas en los pies, resolvió tener siempre a mano unas cuantas cubeteras llenas de hielo y las agregaba al agua hirviendo de la bañera. Acá también hay que hacer otra inferencia, ¿no es cierto? Electra vuelve a equivocarse, le pone agua muy caliente, por eso le habían salido ampollas en los pies, pero Nico lo que hace es poner hielo. Para lavar su cabeza, un pequeño robot salía de su base cargador y extendía para colocar el shampoo y el enjuague. Nico siempre consideró que el shampoo para perros lo ayudaba a controlar los piojos. Fíjense que no se dice que ese pequeño robot le está lavando la cabeza con shampoo para perros y que el aceite de oliva como enjuague le dejaba el pelo sedoso y brillante, aunque después oliera a ensalada el resto del día. Es decir, otro error de Electra que le ponía aceite de oliva y por eso olía a ensalada. Es decir, aún un texto que parece muy simple, lo que tiene este texto es que si los chicos lo entienden, se divierten, pero para que lo comprendan, tienen que hacer todo ese proceso mental de realizar inferencias. Bueno, Electra se equivocaba, le ponía aceite, entonces acá, en esa pausa, tenemos que retomar y realizar con los chicos a realizar con los chicos esas inferencias, todo lo que Electra hacía mal, ¿no? Y a la hora del baño, ¿en qué se equivocaba Electra? Ponía guamoda. ¿Y cómo resolvía esa situación? ¿Y con qué le lavaba el pelo? ¿Por qué olía a ensalada y le ponía aceite de oliva? ¿Se dan cuenta por qué en determinados textos tenemos que hacer todo este trabajo de intervención? Bueno, la mamá de Nicolás volvía muy tarde, estaba muy contenta. Dice, ¿cómo era que el perro había adquirido tanto volumen? ¿Dónde se habían ido todos los platos cerámicos de su cocina? ¿De dónde salían todas esas manchas en el techo? Ahora sí, en este párrafo final, en el que se retoman todos los errores de Electra, como ya se trabajó en la pausa, cuáles habían sido esos errores, este párrafo final los chicos sí lo pueden comprender. Bueno, luego retomamos nuevamente lo que se ha leído hasta ese momento. Bueno, ahora vamos a ver cómo trabajamos comprensión y producción al mismo tiempo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Hola Anita, ¿cómo estás? Hola. No, hasta el momento no vi ningún comentario, pero pensaba recién cuando leías el texto Sí. que mientras Electra hacía esto del desayuno mal, yo tuve que volver a leer el texto hacia atrás para darme cuenta que el robot funcionaba mal, ¿no? Cuando generalmente se introducen robots en las literaturas infantiles, suelen ser los que cumplen la tarea óptima, ¿no? O sea que desinhibir también esa parte es necesaria justamente para hacer la pausa, comprender y después seguir comprendiendo el resto del texto, ¿no? Una vez que se Claro, comprendió que Electra se equivoca, es más fácil comprender que se equivocan todos los demás. claro, muy bien lo que vos decís, Julieta, porque lo que estás diciendo es que el robot se presenta siempre en los cuentos como un estereotipo Claro, que realiza todas las acciones en forma perfecta, exacto. pero no es así y es complejo. El texto este a mí me parece muy complejo, no sé qué les parece a ustedes, pero aún en un quinto y un sexto grado es complejo, porque omite muchísima información y eso nos va a pasar con todos los textos. Por eso es que la lectura dialógica, aún nosotros comenzamos a realizar lectura dialógica con los chicos de jardín, pero también la tenemos que realizar en segundo ciclo y vamos a hacer también otras actividades más complejas en segundo ciclo, pero el primer paso es la lectura dialógica. Y ahora vamos a ver cómo hacemos este juego de, de trabajar comprensión
y también escritura de textos. Escritura de textos, para que la escritura de textos tenga un contexto significativo para los chicos y no que aparezca de golpe. Yo siempre digo lo mismo, como nos hacían a leer, escribir a nosotros, bueno, composición tema la vaca. Y entonces ahí nos largaban con el tema y teníamos que hablar de la vaca. Bueno, acá lo que planteamos, porque las investigaciones nos muestran eso, es que escribir es mucho más difícil que leer. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que es muy complejo escribir. Por eso van a ver que todos los planteos que hagamos de escritura va a ser escritura guiada, guiada. No les vamos a tirar un tema a los chicos y los chicos van a escribir como puedan o como se les ocurra, sino que va a ser una escritura guiada hasta que ganen autonomía en la escritura. ¿Qué tiene que hacer el escritor? El escritor tiene que pensar, bueno, qué es lo que quiere escribir, para quién quiere escribir, cuál es el objetivo de esa escritura. Tiene que, de ese texto que va a escribir, tiene que buscar la información, porque si yo quiero escribir sobre un determinado lugar, quiero escribir sobre la selva y no sé mucho, tengo que buscar la información, tengo que ordenar la información en una estructura y para eso, ya en segundo ciclo, tenemos que enseñar la superestructura de todos los textos. Hasta ahora hemos visto la superestructura, es decir, la organización de experiencias personales y la organización de los cuentos. Eso es lo que creo, que lo hemos visto, pero ahora vamos a ver la organización, la superestructura, la estructura de los distintos tipos de textos expositivos. Y además seleccionar vocabulario. Por eso es tan importante que los chicos adquieran vocabulario, porque no van a poder escribir textos si no tienen vocabulario, porque ellos tienen que poner el vocabulario, tienen que poner los recursos lingüísticos, tienen que dominar esos recursos lingüísticos. Si no los dominan, no pueden escribir textos en los que se marque la temporalidad, se marque la causalidad, se marque si hay elementos adversativos, es decir, todos esos recursos lingüísticos los tiene que dominar. En cambio, cuando uno les da un texto y hacemos el trabajo de comprensión, ya el objetivo y la organización de la información está en el texto. No la tiene que poner el lector, ¿no es cierto? No tiene que poner el vocabulario. Ya el escritor seleccionó el vocabulario. Lo que tiene que hacer el lector es saberlo, conocerlo. Es decir, que para el proceso de comprensión no es la contraparte del proceso de escritura. Son dos procesos totalmente distintos, totalmente distintos. Y el proceso de escritura es muchísimo, muchísimo más complejo que el proceso de comprensión de textos, porque son los chicos los que tienen que escribir el texto. No solo haber automatizado la escritura de palabras, sino también dominar los géneros discursivos. Y los géneros discursivos no los aprenden, sino les enseñamos con modelos cómo es la organización en los cuentos, en las experiencias personales y en los textos expositivos, donde es aún mucho más complejo. Entonces, como dije, como acabo de decir, lo fundamental es que hayan podido automatizar la escritura de palabras, es decir, es fundamental, es necesario, pero no suficiente, porque pueden escribir muy bien las palabras, pero no pueden no conocer la estructura de los textos. Pero si no pueden escribir palabras, tampoco pueden escribir textos. Entonces, si automatizan la escritura de palabras, pueden concentrar sus recursos cognitivos en la parte de composición. Recuerden que escribir un texto implica escribir palabras, aprender a escribir palabras en forma rápida y precisa, y el proceso de composición, que es el proceso de organizar, de planificar, de traducir. ¿Qué significa traducir? Poner en palabras la planificación y revisión. Planificar
hemos visto, pensar qué es lo que se va a escribir, pensar cómo se va a escribir, pensar a quién se va a escribir. Y todo este proceso de planificación es muy complejo para los chicos. Por eso, nosotros, en la propuesta de enseñanza de la escritura, lo que vamos a hacer es aliviar estos procesos. Vamos a ver cómo aliviamos el proceso para realizar la planificación junto con los chicos, para darles también elementos para la traducción. ¿Qué es la traducción? Poner en palabras eso que quiero escribir. Seleccionar el vocabulario adecuado, las estructuras adecuadas, la organización de la información y la revisión. Dice que es un proceso recursivo. ¿Qué significa que es un proceso recursivo? Que al mismo tiempo que estoy escribiendo el texto, puedo estar cambiando la planificación y puedo estar también realizando una revisión. No es que primero planifico, no, primero tengo que parto de una planificación, pero no significa que esa planificación sea la definitiva, que no pueda cambiarla, porque interactúan estos procesos entre sí. A medida que lo voy poniendo en palabras, voy haciendo una revisión y puedo ir corrigiendo desde la planificación hasta lo que voy escribiendo. Pero lo que tenemos que tener en claro es que este proceso es muy complejo. Por eso los chicos no saben escribir textos, porque requiere de una enseñanza muy intensiva y específica. Y atendiendo a estos procesos y viendo cómo podemos hacer para que estos procesos se faciliten en las primeras instancias de aprendizaje. Bueno, comprensión de textos. Entonces, en la propuesta vamos a hacer una interacción, comprensión, producción. Una interacción, comprensión, producción. En este caso, por ejemplo, vamos a partir de un texto sobre el desierto. Entonces, antes de la lectura, vamos a explicar palabras no frecuentes y vamos a hacer activación de información, mostrar una ilustración, luego hacer una lectura dialógica, que ahora no la vamos a hacer, sobre este texto y después de leerlo y de la lectura dialógica, que es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque vamos a parar después de un fragmento de información y lo vamos a retomar, porque lo que vamos a enseñar, vamos a avanzar en la enseñanza de la comprensión, vamos a avanzar en la enseñanza de la comprensión y a través de organizadores textuales, que son estos, les vamos a enseñar a reconocer la información importante, es decir, jerarquizar la información. Entonces, estos organizadores textuales los vamos a completar junto con los chicos. Después de la lectura del texto del desierto y después de el trabajo de activar, de revisar, de recuperar la información, vamos a decir, bueno, muy bien, ¿qué es lo que nos dijo el texto sobre el clima? ¿Cómo es el clima del desierto? Inclusive los chicos pueden, tienen que tener el libro, el texto, pueden ir a buscarlo. Bueno, el clima del desierto es, y entonces lo van escribiendo entre todos en el pizarrón, o escribe la maestra o escriben también los chicos y van escribiendo cómo es el clima, en qué países encontramos el desierto. Es decir, es un resumen muy breve. Las zonas donde se encuentran, la flora que hay en el desierto, la fauna. Es un punteo de la información más importante. Y después le decimos a los chicos que, bueno, que retomando esa información, ellos escriban su propio texto sobre el desierto, no que lo copien, no que copien lo que se escribió en el pizarrón, ¿no es cierto? No, lo que pusimos en el pizarrón, que es un punteo, lo pueden estar mirando los chicos como guía para escribir el texto. O
escribirlo en su cuaderno, escribirlo en su cuaderno o en su carpeta, pero les estamos enseñando a buscar la información más importante y le estamos dando todos los elementos para que hagan una descripción breve, más breve, es decir, que completen, acá podemos poner nada más que palabras, y que hagan un texto en base a esta síntesis que hicimos del texto con el que ya trabajamos. Es decir, que del proceso de escritura estamos aliviando o estamos dándoles, realizando junto con ellos la planificación, porque esto es una planificación. Primero voy a decir cómo es el clima, después en qué países hay desiertos, en qué zonas, bla, bla, bla. ¿No es cierto? También como lo hemos visto en el texto que leímos y comprendimos, tenemos las palabras para hacer para escribir este texto y las estructuras. No sé si les queda claro cómo es los organizadores textuales, cómo funcionan, como una guía para la escritura, pero también funcionan como una guía para reconocer la información más importante, sintetizarla y aprender esa información. Es decir, este modelo de trabajo, que son secuencias, en realidad son secuencias didácticas, no solo enseñan a comprender, enseñan a producir textos, sino también enseñan a aprender contenidos. No sé si queda claro. Sí, hay caritas asistiendo con, Ah, bueno, están escuchando. ¿no hay ninguna pregunta? Por ahora en el chat no, y no sé si alguien tiene alguna consulta, ¿se entendió? Dicen en el chat, vienen bien. Bueno, vos avísame por favor la hora porque apagué el teléfono y no sé la hora, ¿eh? Dale, Anita, te hago una consulta. Sí. Esto mismo, que es un texto explicativo, ¿podría hacerse con cualquier tipo de texto, por ejemplo, con uno narrativo también, si lo quisiéramos replicar? Por supuesto, lo Vale, podés hacer, lo podés hacer. Yo me voy a focalizar ahora, después va a haber un texto narrativo también, pero podés utilizar los textos narrativos también para hacer e ir sacando por párrafos. Les claro, tenemos que enseñar a los chicos a estudiar, a tal cual. aprender a partir de los Jerarquizar. textos. Bien, Primero, primero es comprender el texto y todo ese trabajo de lectura dialógica. Luego trabajamos por párrafos o con estas pautas de cómo es el clima, qué países, bla, 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 este punteo. sí, Y identificamos la información. Estamos volviendo sobre ese tema. Estamos consolidando un aprendizaje. El tal cual. organizador textual es un paso para consolidar un aprendizaje sobre cómo es el desierto. Y luego la escritura del resumen a partir de esta guía que van a hacer los chicos, cada uno en su carpeta, cada uno en forma autónoma, es también una instancia de consolidación del conocimiento. Porque no Bien, podemos separar lo que es la enseñanza de la comprensión de la enseñanza de contenidos y sobre todo ahora que los chicos tienen tantas dificultades de comprensión. Entonces, vamos a enseñar comprensión como parte de la enseñanza de contenidos, porque si los perfecto. chicos no comprenden el texto, no van a poder comprender. Bien, Bueno, luego tomamos, bueno, observen la imagen, ¿sabían que existía una selva en las alturas? Las yungas. Yo la verdad que ni sabía que había selvas en las alturas. Así que la yunga fue para mí un descubrimiento. Entonces, empezamos con la misma estructura de la secuencia, ¿no es cierto? Un texto sobre la yunga, hacemos una lectura dialógica, que ahora no nos vamos a detener en eso. Escriban, respondan y escriban las respuestas en la carpeta. Por favor, esto no significa que los chicos tengan que copiar,
En todo caso, las preguntas las tienen en ese cuadernillo y si no tienen el cuadernillo y el docente tiene la guía, escribe las preguntas en el pizarrón y los chicos responden esas preguntas en su carpeta. Es decir, están consolidando el proceso de comprensión, pero también están jerarquizando la información, porque las preguntas lo que hacen es focalizar en la información más importante, porque después les vamos a pedir una actividad más compleja, pero también guiada, que va a ser escribir un texto comparativo. Bueno, esto ya lo vimos, recuperamos la información a través de preguntas, la información más importante, escriben las respuestas y luego acá tenemos otro organizador. Entonces, el desierto, ¿cómo es la temperatura? Bueno, la temperatura es alta, en la yunga es húmeda, bueno, el desierto bueno, como es el clima, flora, fauna, ¿se dan cuenta? Pero ahora vamos, ya lo habíamos hecho con el desierto, lo volvemos a retomar, lo del desierto, y agregamos la información sobre la yunga, cómo son esos elementos en la yunga. Y vamos a escribir entonces a partir de esta guía un texto comparativo, pero también le damos elementos. En cambio, por el contrario, al igual que, es decir, acá tenemos otro tipo de texto expositivo. Le estamos enseñando a comparar, pero la comparación parte de todo un trabajo con los textos, con comprensión de los textos, con identificar la información más importante y recién luego de todos estos pasos llegamos a una situación de escritura. Bueno, y también en el material se ponen ejemplos, al igual que, a diferencia de, en cambio, por el contrario, es decir, elementos que los ayuden a escribir ese texto expositivo. Y antes de escribirlo, el docente puede, y es conveniente, que en el pizarrón ponga estos ejemplos, estos elementos que sirven para organizar la información en un texto comparativo. Y esto también es una reflexión, como dice ahí, metalingüística. Es decir, que estamos trabajando enseñando a escribir, enseñando a comprender, enseñando contenidos y también enseñando recursos lingüísticos en el contexto de los textos que requieren el uso de esos recursos lingüísticos. No sé si es claro. Es claro cómo se plantean las secuencias para enseñar comprensión, producción y además recursos lingüísticos. Sí, Sí, ahí esto de usar este tipo de conectores, a veces, yo soy del nivel secundario, ¿no? A veces lo que hacemos los profesores es darles un listado, ¿no? O presentarles la teoría y después vamos a la actividad. Acá es lo contrario. Primero aprendemos a usarlo, sabemos para qué sirve y después decimos, bueno, estos son conectores. ¿Estoy en lo claro, correcto? Porque no. sí, Bien, sí, exactamente ese es el proceso, ¿no es bien. cierto? No le vas a dar la lista de conectores, primero lo vas a trabajar y además otra cosa que siempre insistimos en eso, primero el trabajo oral, primero la oralidad. Entonces, entre todos, cuando llenamos este organizador, este gráfico, ahí podemos, y antes de que los chicos pasen a escribir cada uno el texto, lo decimos entre todos e incorporamos en ese decirlo entre todos, incorporamos, en cambio, por el contrario, al igual que, ¿no es cierto? Todos los conectores, los recursos lingüísticos que tenemos que utilizar para ese tipo de texto.
pero lo hacemos en el contexto del texto. Y Bien, después los chicos escriben. Es decir, es un proceso largo hasta llegar a la escritura, pero necesario para que los chicos aprendan a escribir. bien. Y Anita, Aprendan, ahí, sí, antes de dejarte continuar, vos habías mencionado, por ejemplo, si los chicos no tienen el cuadernillo, viste que había un listado como de preguntas, y había sí. sugerido de que los chicos no copien las preguntas, sino solamente las respuestas o que vayan respondiendo en su cuaderno, en su carpeta. Acá hay una colega que pregunta por qué esa sugerencia, por una cuestión de economizar tiempo o por una razón pedagógica, pregunta. En la no copia. Claro, en la no copia de la consigna, digamos. Bueno, porque el tema es que hay mucha copia en general, hay mucha copia y al copiar los chicos no prestan atención. Es decir, se han vuelto muy buenos copiadores y no prestan atención a lo que están copiando. Entonces, las preguntas las puede dictar el docente y cuando los dicta, los chicos tienen que pensar y atender a las palabras que tienen que escribir. Tiene un fundamento, está muy bien la pregunta, porque tiene un fundamento pedagógico. Al dictar, los chicos tienen que atender al contenido de lo que están escribiendo, ¿no es cierto? Después lo vuelven a leer entre todos, lo vuelven a leer entre todos, todo depende del nivel que tengan los chicos. Todo depende del nivel que tengan los chicos. Les vuelvo a decir porque, bueno, hay chicos que ya van a poder hacer solos muchas de estas actividades, otros que no. Esto está pensado para ir enseñando estrategias de comprensión y de producción. Entonces, cuando los chicos le dictan, por supuesto que es un esfuerzo mayor Sí. tomar nota, pero están aprendiendo a tomar nota. En cambio, copiar del pizarrón lo hacen en forma automática. Yo estuve este fin de semana precisamente mirando el cuaderno de mi nieto, uno de mis nietos que está en cuarto grado. Y cuando uno leía, y a veces copia cualquier cosa. En cambio, si le dictamos las preguntas, van a escribir las preguntas. Y además Ujú. después se las hacemos leer. Tenemos que insistir porque los chicos requieren de toda esta práctica. Y me di cuenta que copiaba sin fijarse porque escribía errores y otras palabras. Sí, 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 de hecho, cuando vos empezás a dictarles, te piden, no, copiar en el pizarrón. Les es más sencillo el copiado que el dictado, toda la vida. Claro, pero no tiene copiado, no tiene ningún fundamento pedagógico que yo Perfecto. conozca, ¿eh? Que Ujú. yo conozca no tiene ningún fundamento pedagógico. Y los chicos, una vez que se acostumbran a copiar, todo esto es un proceso cognitivo muy importante. ¿No es cierto? Todo el trabajo de comprensión, el trabajo con los elementos del texto. Este texto tiene, bueno, hay que hacer una lectura dialógica antes, es un texto descriptivo. Les aclaro algo, que no todos los textos tienen nada más que una secuencia descriptiva. Hay textos que tienen secuencias descriptivas, que tienen secuencias comparativas, que tienen distintos, a medida que van avanzando en la escolaridad. Los textos expositivos se vuelven cada vez más complejos. Entonces, bueno, los organizadores, por eso los organizadores pueden ser para una parte, otro tipo de organizador para la otra, porque vieron que el organizador para la descripción va señalando elementos importantes. La comparación ya implica algo más complejo porque estoy jugando con dos fuentes distintas. En la descripción estoy trabajando con una sola fuente, que es este texto que describe la ciudad. Pero en un texto comparativo, ahí estoy trabajando con información que tengo que tomar de una y de otra fuente. Es decir, que es más complejo. Pero todo este trabajo está guiado por el docente. Esto es enseñar. Estamos enseñando a comprender, a, a aprender contenidos. Bueno, en este caso vamos a hacer también
una lectura dialógica. Vamos a ver antes, bueno, qué elementos tenemos qué información tenemos que proporcionar, qué vocabulario. Luego, ¿qué vamos a hacer? Ven que son textos bastante extensos y el primer paso va a ser bueno, quedan como en los castillos. ¿Cómo eran los castillos? ¿Se construían? ¿Dónde se construían? ¿Para qué se construían? ¿Cómo lo hacían? No veo el último párrafo, no veo, perdón, pero no veo lo que está abajo porque tengo la barra, que no la Abajo puedo. hay un cuadro de doble entrada que dice en la planta baja y en el primer piso. Claro, bueno, está recuperando la información, pero para hacer estos organizadores, estos gráficos, tenemos que ir, no esperemos que los chicos se acuerden. Primero la lectura dialógica, con las pausas y toda la explicación. Luego vamos párrafo por párrafo o, bueno, lo que requiera la respuesta o el completar ese gráfico. El gráfico lo tenemos en el pizarrón escrito. Entonces vamos leyendo y a medida que leemos vamos sacando la información para completar ese organizador textual. Los llamamos organizadores textuales o gráficos. Y también, bueno, el último que no veo, pero que ustedes sí, da mucha información sobre los castillos, cómo era la vida en los castillos. Aparecen ya las aldeas, eh, la gente que vivía, los campesinos que vivían alrededor. Es decir, tiene elementos complejos y también eventos, porque dice que cuando había guerra, y ahí ya tiene un elemento narrativo, es decir, los campesinos se refugiaban en ese castillo. Bueno, este es un texto, no sé si lo vimos, un cuento. En este cuento, que vamos a hacer, como siempre, primero lectura dialógica, y luego vamos a trabajar sobre el cuento porque nos da un contexto narrativo a un género discursivo complejo que es el argumentativo. ¿Por qué? Porque es un cambio, cambia el cuento tradicional de Caperucita, y cuando Caperucita se encuentra con el lobo, lo que hace es tratar de convencerlo. Dice, dejar el lobo quedó, creo que es porque está enferma, ¿no te parece, lobo? Tiene la panza muy afectada. Los análisis de sangre dieron mal. El colesterol está muy alto. El médico le recomendó dejar de comer carnes. Es decir, la estrategia de Caperucita va a ser darle argumentos al lobo y asustarlo, porque si come carne va a estar enfermo como la abuela. Entonces, hay una serie de argumentos que proporciona Caperucita, que precisamente pone en juego el discurso argumentativo. Primero, el ejemplo, ¿no es cierto? Como en discurso argumentativo, bueno, mi abuela está enferma porque comía mucha carne. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de ser vegetariano? Y volvemos a un organizador. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Caperucita convence al lobo? Bueno, este es todo el trabajo de comprensión que tienen que hacer cuáles son las razones o los argumentos, porque debía ser. Bueno, a ver, ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles son los argumentos de Caperucita? Y volvemos al mismo juego. Volvemos al mismo juego, volvemos a tomar el texto, a retomarlo y ver qué es lo que dice Caperucita sobre las ventajas de ser vegetariano
con respecto al colesterol, con respecto a, bueno, un montón de factores de salud que ser vegetariano ayudan a, a controlar. Y luego una propuesta de escritura, que acá no está o no la veo, que también una propuesta de escritura para que los chicos también argumenten. Es decir, o pueden argumentar sobre el mismo tema, se les propone, ahora me acuerdo de la actividad, se les propone que ellos se encuentren con algún tipo de animal y que entonces tengan que argumentar que no los coman, bueno, que sería un poco lo que ya se trabajó, o que no, no sé, si es un guanaco, que no les escupa, por ejemplo, que podría ser algo divertido para los chicos. Es decir, le damos el modelo, le damos el modelo, lo trabajamos, después lo escriben, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las razones? Bueno, primero se hace el trabajo todos juntos oralmente, fijándose en el cuaderno. Y luego es que lo escriben como un texto argumentativo. Y también pueden escribir otro texto argumentativo pensando en un encuentro con otro animal u otras situaciones. Siempre el contexto narrativo ayuda para escribir todo tipo de texto. Bueno, y lo que tenemos también, como yo les había dicho, la lectura dialógica se practica todas las estrategias. No tenemos que abandonarla en ningún momento de la escolaridad, la lectura dialógica, porque estamos enseñando estrategias sobre textos cada vez más complejos. Y la estrategia va a ser hacer inferencias, y va a ser identificar la información más importante, es decir, todo ese trabajo para que luego ganen autonomía, vayan ganando autonomía en la comprensión de textos. Sí, no sé si había una pregunta. No, me parece que se activó un micrófono sin querer. Ah, bueno, ¿qué hora es? Quiero saber la hora para saber cómo estoy. Vas bien, son las 8. Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el material presentamos textos breves. En realidad hoy pensaba, me acordaba de eso, empezamos a practicar inferencias ya en jardín, a pesar de que las inferencias se dice que es un proceso que los chicos solo en segundo ciclo pueden realizar. Pero, por ejemplo, las adivinanzas, ¿no se trabajan en el jardín las adivinanzas? Sí se trabajan. ¿Y las adivinanzas qué es? Es realizar inferencias. Entonces, si uno trabaja las adivinanzas de esta manera, leyendo la adivinanza y diciendo, bueno, tenemos que adivinar de qué está hablando, a ver, cuáles son las pistas. Entonces, me acuerdo de una adivinanza que la respuesta era en los dientes. Son blanquitos y se ven cuando sonrío. A ver, vamos a sonreír todos. Si sonreímos, ¿qué es lo que se ve? Bueno, ¿y cómo son? Es decir, trabajando las pistas, ya podemos enseñar a través de textos simples a hacer inferencias desde jardín. Pero la enseñanza tiene que ser continua y tiene que ser cada vez más compleja. Entonces, Juan entró a su casa y sintió un olorcito muy tentador. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa, qué le pasa a Juan. Vayan anotando, porque tenemos que ver qué estaba haciendo la mamá de Juan, en qué lugar de la casa estaba, por qué le hacía ruido, bla, bla, bla. Entonces, olorcito. La encontró lavando verduras. Entonces, que vayan subrayando. Vamos a ver, Juan vuelve a la casa, vamos a ver qué estaba haciendo la mamá, a ver qué pistas nos da el texto. No todo después se retoma, pero eso se retoma para una actividad posterior que van a hacer en la carpeta. Pero al principio lo que vamos a decir es Juan vuelve a su casa a ver qué estaba haciendo la mamá. A ver, sintió un olorcito, ¿qué será eso? Subrayamos. Buscó a su mamá lavando verdura. Hacía mucho calor en ese lugar. ¿Qué lugar de la casa hace calor? Juan vio que su mamá tomaba un repasador para no quemarse las manos
al agarrar las asas de la olla mientras le decía a Juan que no se acercara porque eso estaba muy caliente y podía quemarse. Es decir, es un lugar donde hay una olla, un repasador, hay algo caliente. A Juan le hizo ruido la panza. ¿Por cuándo te hace ruido? Cuando tenés hambre. Tuvo que esperar muy impaciente a que su mamá terminara. Es decir, que luego de eso, los chicos, si trabajamos de esta manera, van a poder responder qué estaba haciendo la mamá de Juan, en qué lugar de la casa estaba, por qué le hacía ruido la panza. Es decir, preguntas que nos llevan a contestar a esas inferencias que estuvimos haciendo, buscando que los chicos realicen a través de la lectura de textos breves en los que hay información implícita, pero hay muchas pistas. Bueno, este es otro texto, un cuento muy interesante porque la llama que vive en la puna cambia de lugar y se encuentra con un animal, pero lo que le sucede al pasar de un clima frío a un clima muy caluroso, y la mayor parte es diálogo. Entonces, este texto lo trabajamos es con lectura dialógica, nos da también la posibilidad de que los chicos tomen distintos roles y ellos, si ya saben leer, después que el docente hizo la lectura, o si los chicos leen muy bien desde un principio, tomen distintos roles, asuman distintos roles y lean el texto y lo lean entre todos. Ahora bien, lo que buscamos después de este trabajo de comprensión es que los chicos van a escribir un texto. Entonces retomamos elementos escribir un texto, un diálogo. Acá hacemos la reflexión metalingüística, ¿no es cierto? Pero tomamos los verbos que aparecen en el texto. Y bueno, a ver, cuando hablamos, ¿qué es lo que decimos? ¿Cómo es el diálogo? Yo opino, él pregunta, ellos exclaman, y todos los verbos de decir. Bueno, hace la actividad de comprensión, se repasa lo que se había, lo que se había leído, preguntas de inferencias, porque hay ahí una oración que requiere una inferencia muy, muy importante, y luego se propone a los chicos, bueno, dice que Uma se cruzó en la yunga con un jaguarete. La yunga hace mucho calor y Uma viene del frío, pero podía haberse cruzado con otros animales. Entonces, se hace una propuesta de distintos animales y las características de los animales. ¿Por qué todo este trabajo? Porque después se les va a pedir a los chicos que escriban un diálogo de Uma con otros animales. Entonces, para poder tener contenido ese diálogo, describimos a los animales, los chicos tienen esa descripción que permite que Uma les haga preguntas, por ejemplo, y que los animales contesten. ¿No es cierto? Porque se dice cómo son, bueno, características de esos animales. Entonces, trabajamos a partir de un texto, trabajamos diálogo. Los verbos de decir, de pensar, que si no los chicos, los únicos verbos que saben es decir. Decir, dijo, y a veces preguntó, respondió, pero exclamó, gritó, es decir, todos los verbos de decir o de pensar, pensó también, reflexionó, todos esos verbos los aprenden en el contexto de esta actividad, tanto de comprensión de ese texto como de escritura de un diálogo que ellos tienen que inventar, pero con un modelo. Se dan cuenta cómo la secuencia siempre presenta un modelo y les da un espacio para la creación, un espacio para que sean autónomos en esta actividad, pero un espacio
que está ya muy trabajado para que no escriban como puedan, escriban como quieran, no. Estamos enseñando a escribir. Bueno, al leer los diálogos de Uma, pensemos qué le diría Uma a cada uno de los animales y de qué le contestaría ese animal. Cada uno elige uno de los animales y escribe el diálogo en su carpeta, luego leen el diálogo, cambiando la voz según el animal que hable. Es decir, es todo un desafío, todo un desafío, pero un desafío muy, muy apoyado, muy andamiado a través de los textos y a través de las actividades previas. Bueno, esto ya lo habíamos puesto, lo repetí, no sé por qué. Bueno, la contaminación de todos los días. ¿Cuánto tiempo tenemos? Son 8:10. Ah, bueno. Queda un ratito. Bueno, entonces, empezamos con tomamos otro tema. Ven que son todos temas que se tratan en general en segundo ciclo, aunque algunos también en primer ciclo. Nada más que los temas, los textos son mucho más complejos. Son textos, no sé ustedes cómo los ven, los textos, si piensan que son adecuados para un segundo ciclo. De hecho, se lo he dado a profesores de secundaria, de primer año de secundaria y de segundo, y los ven adecuados también para que pueden ser utilizados para segundo ciclo. Entonces, se habla de la contaminación, por qué la contaminación, las ciudades, los residuos, es decir, se explica todo el tema de la contaminación y qué elementos contaminan. Y además con un estilo especial en los textos que escribimos para los chicos, porque dice, bueno, por ejemplo, todo junto en bolsas no degradables que son trasladadas, hay mucho vocabulario, a centros de acopio, acopio no saben, o para el relleno de campos y terrenos. Sí, como leyeron, muchos terrenos son rellenados con basura. Fíjense que esto es un estilo especial de escritura de textos expositivos, en los que no va dando información, pero se detiene y vuelve sobre la información que se considera importante. Y además se evalúa. Lamentablemente, estos medios de transporte despiden gases contaminantes, bla, 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 bla. Es decir, que los textos que nosotros escribimos, los textos expositivos también tienen un estilo para que los chicos interactúen con el mismo texto, porque ahí nos interpela, así como leyeron, muchos terrenos son rellenados con basura, es decir, interpela a los chicos. Luego de la lectura dialógica, vamos a ver entre todos, se vuelve a cuáles son los problemas que se generan a partir de la migración de las ciudades. ¿Les parece que se puede haber soluciones para estos problemas? Bueno, entonces ahí se vuelve a retomar el texto y a tomar la información más importante de cada uno de los párrafos y el problema, las causas cuáles son las causas de la contaminación. Que esto se pone nada más que dos causas, pero el organizador textual puede ser más amplio. Y después del problema, la solución. Bueno, ¿qué podemos hacer para evitar esta contaminación? Leemos otro texto y uno de las soluciones es la construcción de ladrillos de plástico, es decir, casas hechas con ladrillos de plástico. Y ahí se explica, y ya tiene otra estructura, este texto, otra estructura, es una estructura en pasos, otra estructura, cómo se hacen los ladrillos, plástico reciclado, los pedacitos, cómo se va haciendo, es decir, los pasos, y luego volvemos a retomar esos pasos. Primero recuperamos la información fundamental de ese texto y luego vamos a ordenar los pasos para construir, elaborar ladrillos de plástico y con esos ladrillos de plástico construir casas. Y finalmente lo van a hacer los chicos
van a retomar los pasos y van a reescribir, porque en esos cuadritos se van a poner algunas palabras, pero ellos después tienen que reescribir su propio texto, y fíjense que también es una escritura de texto expositivo, pero guiado. En primer lugar, ¿qué se hace? Luego, por último. Es decir, estamos enseñándole a escribir textos de tipo instructivo, porque todos los instructivos tienen pasos. En este caso es instrucciones para, que podríamos ponerlo también, instrucciones para elaborar ladrillos de plástico, que nos permiten hacer casas mucho más baratas y terminar con la contaminación. Bueno, este es un texto narrativo de un chico que tiene un mapache en su casa, y el mapache hace desastres. este, eh, Se hace todo un trabajo de comprensión, de respuesta a preguntas, y este texto expositivo, narrativo, perdón, da lugar a que los chicos luego escriban. Se les presentan opciones para escribir un texto. Entonces, primero lluvia de ideas. ¿Cómo llegó el mapache a la ciudad? El mapache a la ciudad puede haber llegado de distintas maneras. ¿Cómo habrá sido ese viaje? Entonces ahí bueno, se puede haber subido a un camión, puede haber pasado esto, lo otro. Todos los chicos piensan, y el docente va leyendo, va escribiendo en el pizarrón por qué y cómo puede haber sido la mudanza del mapache a la ciudad. El mapache estaba en una veterinaria, y el chico le pidió a la mamá que le compre el mapache, y el mapache después, como es un animal salvaje, hizo desastres. Entonces, se dan cuenta que es lo mismo. Los chicos acá, después de haber trabajado realmente las opciones, cada uno elige una opción y escribe bueno, es una narrativa de cómo llegó el mapache, cómo se mudó a la ciudad. Bueno, esto es otro trabajo de práctica. De práctica, ¿a qué refiere? Ellos en infusión. Por ejemplo, infusión es difícil, porque no es una palabra frecuente. Y lo mismo, esta actividad, otro texto breve, para que los chicos aprendan a relacionar. Por ejemplo, tres gorriones, los pájaros. Tienen que relacionar los pájaros con tres gorriones. Es decir, tienen que hacer un trabajo de relacionar, de practicar el establecer relaciones entre formas anafóricas y los referentes en los textos. Que el primero, bueno, no tienen una gran dificultad, pero los chicos tienen que practicar inferencias, practicar operaciones mentales. Bueno, este es otro texto. Los chicos primero viene un texto narrativo, van a un mercado y se encuentran con un vendedor de gente que hace canastos de hojos de palma, y que las vende en ese mercado, y les cuenta a los chicos, porque es un grupo de chicos que van a ese mercado, cómo es los pasos para hacer. Esto es un sistema de actividad, una actividad muy común en Tras la Sierra, en Córdoba. Entonces, ¿cómo son los pasos? Y van viendo los pasos, que acá ya estamos más complejo, es lo que tienen que leer y lo que tienen que recordar, o teniendo esos pasos, luego pueden escribir un texto, porque acá dice recolección de hojas de palma en familia. Entonces, los chicos, ¿qué texto tienen que escribir? Juan cuenta que para hacer este canasto, digo Juan porque no me acuerdo cómo se llamaba el chico que los hacía, primero tienen que ir
a recolectar las hojas de palma y van en familia a recolectarlas. Entonces, a través de esta guía, no tienen que copiar, tienen que reescribir un texto tomando como elemento, porque esta es la planificación, esta sería la planificación que hacen, porque también después les vamos a enseñar a planificar por escrito antes de escribir un texto. Esto es muy importante y es importante para todos los cursos, ¿no es cierto? Y sobre todo para la secundaria, para que puedan aprender a escribir. Entonces, empaquetado de hojas. Entonces, luego realizan el empaquetado de hojas, bla, 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 porque esto estaba explicado en el texto. Y de esa manera practican la escritura. Esta es otra operación mental que tienen que aprender a hacer, a identificar palabras que no conocen, porque puede suceder que tengan que leer ellos un texto y entonces tenemos que desarrollar metacognición. Entonces vamos a leer entre todos el texto y vamos a ir señalando las palabras que no conocemos. Seguramente majestuoso no lo conocen, precisa tampoco, funciones vitales tampoco, la ciudad evolucionaron, quizá no, enormes concentraciones tampoco. Bueno, es decir, es un trabajo para hacer junto con el docente, que los chicos tienen el texto y si no el docente lo tiene que escribir en el pizarrón y lo van leyendo todos juntos y van identificando las palabras que no conocen. Es una estrategia para desarrollar metacognición, que es una operación mental darse cuenta de que uno no comprende, porque después van a tener que autocontrolar su comprensión, autocontrolarse y darse cuenta qué palabra no conocen para preguntar por el significado de esa palabra. Y también otra cosa muy importante, y sobre todo cuando empiezan a trabajar con distintas fuentes que pueden no coincidir la información, es identificar las incoherencias, errores. En una casa en medio de las montañas vive Luz, una niña pequeña con trenzas largas y lacias color negro azabache. Todas las mañanas Luz se levanta temprano para ir a la escuela, toma un té con leche y sale con una gorrita que le protege la cabeza y su cabello rubio y rizado del frío matinal. ¿Cómo? Negro azabache y lacias, trenzas largas y lacias. Ya ahí encuentran una incoherencia. En el camino se encuentra con sus compañeros que la acompañan en su caminata. No son demasiados, solo 32. 32 es ya una cantidad. Pero esa cantidad de amigos le alcanza para jugar, bla, bla, bla. Regresa a su casa en medio del bosque. Ahora, tienen que acordarse bosque. Vuelve al bosque, ahí tienen que volver a leer, releer el texto, porque dice que la casa estaba en medio de las montañas. Es decir, que hay todo un trabajo para identificar los errores que cometió el escritor. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este tipo de actividad? Que hay varias. De los escritores se equivocan. Nos enseñan que si buscamos información en esta fuente, puede ser que la misma información en otra fuente, no coincida, que en una fuente se diga A y en la otra B, que se diga que esto sí y en la otra que esto no. Entonces, estar preparados esto ya es un trabajo para chicos más avanzados, ¿no es cierto? Para poder trabajar e ir a consultar distintas fuentes para hacer algún trabajo determinado de buscar información y estar listo, preparado
para encontrar inconsistencias y ver cómo se resuelve. En este caso no se resuelve, simplemente se identifican. Bueno, ¿alguna pregunta? Acá una colega pregunta ¿dónde están disponibles los textos estos que vos estás mostrando, Ana? Si Estos puedes. textos están en el cuadernillo 2. En el cuadernillo 2, que ahora estoy perdida. Claro, ustedes tienen el cuadernillo 1, tienen la guía del cuadernillo 1. Bueno, no sé, tengo que averiguar si ustedes van a tener la guía del cuadernillo 2 también. Entonces, en la guía están los textos y están las actividades explicadas. Es decir, acá está el cuadernillo para los chicos. Lo que yo les estoy mostrando es el cuadernillo para los chicos. Pero en la guía de este cuadernillo se explica todo lo que les estoy diciendo yo y mucho más, porque no estoy haciendo una lectura del texto y parando y haciendo pausas para hacer una lectura dialógica. Pero en la guía está. Lo que quiero es que vean de qué manera nosotros trabajamos, proponemos trabajar para enseñar comprensión, aprendizaje a partir de los textos y escritura de textos. En este texto se habla de la madera, de los bosques, de la tala, bueno, y volvemos a leer y vemos cuál es la información más importante. Todos tenemos objetos de madera, material que proviene de los árboles, se talan árboles para fabricarlos. La tala indiscriminada se realiza donde crecen los árboles. Es decir, hay toda una reflexión sobre el tema de la tala de los árboles, de la indiscriminada, excesiva, cómo se destruyen los bosques y los problemas que generan y las soluciones a esos problemas. Es decir, es un texto, como ven, avanzamos con textos cada vez más complejos y con mayor información. Bueno, escribimos la información más importante en la carpeta, la escribimos volviendo a leer párrafo por párrafo. Es decir, volvemos a leer, decimos oralmente la información importante, que los chicos la pueden decir de distinta manera, porque no la van a decir todos iguales, y la van escribiendo en la carpeta. Es decir, esto también son estrategias para enseñar contenidos. Y luego, acá hay una estructura en este texto de causas y efectos. ¿Para qué se talan los árboles? Para hacer muebles, para liberar suelo, para construir tal cosa. ¿Cuáles? Ay, las consecuencias negativas. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que están dichas en el texto? Es decir, acá tenemos un organizador textual con un texto ya más extenso y más complejo de causa y efecto. Y bueno, la otra estrategia, después de hacer todo este trabajo, van a escribir un resumen, ¿no es cierto?, a partir de ese organizador textual, pero ahora partimos de un organizador textual para que escriban un texto. Entonces, vamos a hablar de la selva, porque también el tema de la destrucción de la selva nos vamos a informar y vamos a leer distintos textos, pero teniendo como referencia este organizador. ¿No es cierto? Lo que nos dicen los textos es que la selva es el pulmón del planeta, que cómo es el clima, que proporciona, bla, bla, bla. Es decir, toda la información la vamos vamos a hacer un resumen de esa información y después partimos de un texto sobre la selva. Hacemos el resumen de la información más importante de ese texto y de ese organizador vamos a escribir un texto sobre la selva. ¿Se dan cuenta? Es decir, es una ida y vuelta. Bueno, escriban un texto que brinde información sobre la selva y su importancia. Ahí dice, cuidemos la selva, pero cuidado con la anaconda, porque hay un cuento sobre la anaconda. Bueno, y creo que llegué
al final. Sí, esta es Closquina. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, no sé qué hora es, pero supongo que ya... Sí, ya eh, estamos en hora, Ana. Eh, bueno, no sé si alguna pregunta, comentario. no, preguntas no. Sí, Brenda dice que un hermoso encuentro, todo muy claro y que es un placer escucharte. Bueno, gracias. No, a mí me parece muy interesante la manera que hemos encontrado de armar estas secuencias, de incorporar la enseñanza de contenidos al mismo tiempo que enseñamos comprensión y producción de textos. Así que bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, nos volvemos a encontrar creo que en 15 días. El martes Y 15, sí. bueno, entonces retomaremos el tema de enseñanza de la escritura. Bueno, Eh, bueno, buenas noches entonces, hasta pronto y que descansen. muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos por conectarse. Gracias. No. ¿No vas a ir a buscarlo?